¿Cómo puedes no creer en Dios? ¿Cómo intentas ignorar su voz? Él ha dado muestras de sus grandes maravillas. Puedes ver su poder. Él eclipsa el sol hasta opacar la más densa noche, hace brillar. Todo lo transforma en su designio soberano, porque es Dios, solo Él es Dios. Creo en Dios, su voz levanta el viento y mar en tempestad, y por su mano alzada pronto acallará. Aun cuando todo esté perdido, yo creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y creo en Dios. Buenas tardes, queridos amigos. Como siempre, estamos aquí para traerles un mensaje de esperanza. En esta tarde vamos a hablar sobre Jesús. Tenemos un invitado muy especial hoy, más especial. Hemos invitado a Jesús a venir a nuestro programa para que Él, a través de su palabra, nos dé esas palabras de esperanza que Él tiene para ti en esta tarde. Así es que vamos a iniciar esta charla o este diálogo con Jesús. En su palabra encontramos la respuesta que Él nos quiere dar esta tarde para nosotros. Estaba viendo el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, que Jesús es un hombre que amaba la naturaleza, por supuesto, como todo, pero amaba la naturaleza, y Él le tomó un cariño muy especial a un lugar, a una zona de Jerusalén, llamado Monte de los Olivos. Es un monte que está muy cerquita de Jerusalén, se podía ir andando prácticamente. Hoy le llamaríamos el Parque de los Olivos, quizás, pero es un lugar donde Jesús solía ir y mucho. Aunque Él no se crió en Jerusalén, Él se crió en el norte, en Nazaret, hacia Siria prácticamente, pero cuando Él empieza su ministerio, Él baja y tiene mucha relación con Jerusalén. Jerusalén es la capital del reino, es la ciudad del gran rey, es donde David se crió de alguna manera, o en Belén, y allí reinó por muchos años David. De esta manera, el Monte de los Olivos está muy relacionado con toda la profecía bíblica en la vida de Jesús. Y en el capítulo 8 de Juan, algo que me llamó la atención, y dije, bueno, me gustaría poder hablar un poco o dialogar sobre este Monte de los Olivos. ¿Qué era el Monte de los Olivos? Era un monte que lo separaba de Jerusalén por un arroyo o un río, según la época del año, que se llamaba Arroyo de Cedrón, o hay también otro nombre más que se le daba a este lugar, donde prácticamente se vertía muchas suciedades de la ciudad, justamente, como ha ocurrido toda la vida en los ríos que circulan las ciudades, donde se vierte pues muchísima suciedad desde la antigüedad en estos lugares, porque el agua se la suele llevar, ¿verdad? Bien, pues según el capítulo 8 de Juan, fijaros, dice que y Jesús se fue al Monte de los Olivos. La gente se fueron a su casa cada uno. Después de tener ahí un gran discurso con la gente, hablándole, va Jesús, van los demás,
los apóstoles, vamos a decir, y se van a sus casas. Pero Jesús se fue al Monte de los Olivos. ¿Qué se fue a hacer al Monte de los Olivos? No se fue a coger aceituna, precisamente. Se fue a orar. Y era por la noche. Sí, se fue a orar, a hablar con el Padre. Orar no es más que dialogar con Dios. Contarle tus cosas a Dios. Esas inquietudes que tiene dentro, esas cosas que a lo mejor te molestan. Quizá pedirle explicaciones a Dios o darle gracias a Dios, por lo que sea. Algo es bueno hablar con el Padre. No hablar por hablar. Es contarle tus más íntimas intenciones, inquietudes, hablarla con Él. Eso es lo que Jesús hizo aquella noche en el Monte de los Olivos. La noche entera, dice el texto. La noche entera. Así dice el verso 1. Y Jesús se fue al Monte de los Olivos. Y al amanecer, por la mañana, vuelve al templo. Había salido del templo, se fue al Monte de los Olivos y los demás se fueron a su casa. Jesús vuelve al templo. Los demás se fueron a su casa. ¿Sabéis que el templo, según el mismo Jesús, sus propias palabras dijeron, el templo es casa de Dios? Jesús venía a su casa. Los demás se fueron a sus casas, pero Jesús vino a su casa, al templo. Y allí, la multitud que siempre le seguía, pues había vuelto al templo y allí estaba Jesús. Y empiezan a hablar, a enseñarle a cada uno de ellos, entendemos que estamos hablándole de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios y del Evangelio, de esa gracia que tiene el Evangelio que no se puede, a veces, explicar, pero Jesús estaba haciéndolo de una manera, pues, muy gráfica. En este caso, tenemos que ver que este silencio que hay allí, no sabemos la cantidad de gente que pudo haber alrededor de Jesús, pero sí que habría mucha gente, porque a Jesús le seguían, dice el texto, multitudes. No sé qué sería para ellos multitudes. Para nosotros multitudes mucho más que 30, 40 o 50 o 100 personas. Multitudes serían mucho más hoy día. Pero bueno, lo dejamos ahí. Nos quedamos con la palabra multitudes y ya está. Y cada uno que piense lo que quiera pensar y ponerle el número que quiera ponerle. Pero sí es curioso que ese silencio tan grande que rodeaba a Jesús, ese silencio tan tremendo que estaba rodeando esa conversación, esa charla que él tenía con la gente, ese transmitía un mensaje de parte de Dios, quizás el que había recibido del Padre por la noche. La noche anterior estuvo la noche entera en el monte hablando con el Padre. Quizás el mensaje del Padre de esta noche se la estaba transmitiendo a la multitud. Bien, en todo esto encontramos, en este silencio es interrumpido por un grupo de escribas y fariseos. ¿Sabéis quién eran los escribas y fariseos? Era la élite radical del judaísmo. La extrema derecha, le llamaríamos hoy, del judaísmo. Aquello que no permitía nada, ni una jota, ni una ley, ni un tilde, faltaría, había que cumplir. Bien, los sábados habían estipulado pues unos pasos o unos metros. Las mujeres generalmente no guisaban, traían la comida hecha del día antes. Si te ven con un cubo de agua, decía que eso era trabajo y no podía hacerlo. El sábado era para ir al templo y adorar a Dios y alabar a Dios. Pero sin embargo encontramos este radicalismo que vamos a llamarle ceguera religiosa, ¿sí? Cuando la religión
de alguna manera se impregna en tu ser, tú no ves, sino ves lo que la religión te dice y tú, con tu cabeza, entiendes. En este caso, ellos entendían que ningún judío podía hacer nada el sábado. Recordáis que a Jesús le acusaron, fijaros la cosa, le acusaron de haber curado a un paralítico en sábado. El hombre tenía una mano inválida y Jesús le dijo que se sanara y lo sanó. Y bueno, quisieron hasta arrojarle por un despeñadero a Jesús porque había hecho este milagro en sábado. Fijaros el extremo que había llegado esta gente, esa extrema derecha del radicalismo judío. Yo les quiero llamar ceguera religiosa. Cuando la religión se impregna en nosotros y no lo que motiva, lo que te empuja realmente a hacerlo. Hay una cosita que me gustaría pensar por un momento. A veces no hemos juzgado y juzgamos, en sentido, cuando los países islámicos hablan de la Guerra Santa. Anoche estaba viendo todo esto y pensaba yo, bueno, vamos a ver. Es cierto que la Guerra Santa a través de los musulmanes, pues en fin, era matar cristianos, ¿no? Matar cristianos, porque los cristianos cuanto más mataban, pues más cerca estaban del paraíso, según ellos. Y me recordaba, realmente, la historia nuestra historia, en el 1000 y algo, surge un movimiento religioso llamado las Cruzadas, y se le llamó los Cruzados. Este movimiento iba dirigido por algunos políticos, pero especialmente por la iglesia que conocemos hoy. No otra iglesia, la que conocemos hoy, dirigido por algunos papas, y fueron hacia la Tierra Santa a matar musulmanes para recuperar los lugares santos, lugares sagrados, donde Jesús estuvo durmiendo, donde Jesús se sentó, donde Jesús comió, donde Jesús murió, donde Jesús le sepultaron. Para recuperar estos sitios tuvieron que ir allí a una guerra santa. Pero le llamaron los cruzados. Esto fue en el año 1000 y algo. Y esto duró por 200 años. Bien, la ceguera religiosa. El cristianismo no va por ahí. Jesús tenía otra cosa en su mente. Jesús sabe que la ley exige justicia, cumplimiento. Pero la ley también exige otra cosa más. Es el tener misericordia. Es el emplear el amor. Que de la misma ley se desprende. El mayor y más grande de los mandamientos, ¿cuál es? Ama a tu prójimo como a ti mismo. No exígele a tu prójimo lo que no te exige a ti. ¿Vale? Exígele a tu prójimo lo que no te exige a ti. Pero sí te dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los mandamientos están muy claros, pero los hombres solemos distorsionarlos. Bien, esta multitud llega y vienen gritándoles a Jesús. Jesús los ve y ellos le dicen, Rabí, maestro, esta mujer, ahí la traían quizás a racha a esta mujer la hemos encontrado, la hemos cogido pecando, en el mismo lecho, en el mismo momento, estaban adulterando. Se adultera acompañada con otro hombre, pero el hombre no venía. Quizá el hombre venía entre la multitud. No se le escape esto. Es posible que el hombre viniera entre la multitud, pero la mujer la traían.
Bien, dice, la ley exige, así de claro, la ley exige que hay que apedrearla. Estas mujeres tienen que morir. La ley decía los adúlteros, o dos. El hombre se había quedado fuera. Bien, Jesús no les dice nada. Simplemente sigue quizá hablando a la gente. Dice el texto que estaba escribiendo en el suelo con el dedo. Pero la ceguera de esos hombres, la obsesión por hacer esa justicia tan fuerte y tan radical que querían hacer con esta mujer, le insiste a Jesús, ¿tú qué dices? ¿Qué hacemos con esta mujer? El texto dice que hay que apedrearla. ¿Tú qué dices? Estaban exigiendo a Jesús una respuesta. Jesús, que conoce los corazones, Jesús sabe lo que hay en mi corazón en estos momentos y lo que hay en el tuyo. No hace falta que te pregunte o me pregunte qué piensas. Él lo sabe. Y va Jesús y le dice, vale, si eso es lo que dice la ley, vamos a apedrearla. Pero la ley dice, esta parte a ellos se la habían olvidado, no les convenía. El radicalismo en muchas ocasiones es egoísta, busca lo suyo, no busca el bien de los demás, sino el bien suyo. Jesús dice a ellos, vale, la ley dice que el que no tenga ningún pecado, el que no haya cometido pecado nunca, sea el primero en arrojarle la piedra. ¿Hasta dónde había llegado la ceguera espiritual de esta gente? Pero hay una cosa muy curiosa aquí en este caso. Las palabras de Jesús fueron tan profundas, fueron palabras tan directas, que no fueron tanto a los oídos, sino al alma. Ese lugar que estaba oscurecido, que no podían percibir la tiniebla que tenían ellos dentro, la oscuridad de sus corazones, ellos no la conocían, estaban cegados por el entendimiento. Dice el apóstol San Pablo, en su segunda carta, capítulo 4, versículo 4, dice que el Dios de este siglo, el Dios de las religiones, ha cegado el entendimiento de ellos para que no les resplandezca la luz del Evangelio a través de la persona de Jesucristo. El Dios de este siglo, de esas religiones tantas como hay, como personas hay en el mundo, así hay religiones en el mundo para todos y para todos los gustos, pero cuidado, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de ellos. Y el Dios de este siglo, de aquellos hombres fanáticos, religiosos, radicales, no veían allí a una mujer, veían a una pecadora, porque el hombre no estaba allí, la veían a ella, lo que se le suele llamar a veces sexo débil. Ahí estaba, había que apedrearla. Jesús le dijo, vale, el que no haya cometido pecado nunca, que sea el primero en lanzarle la piedra. ¿Sabéis qué pasó? Claro, yo creo que lo sabéis, porque hemos hablado de ello más de una vez. Y además hay hasta un dicho por la calle, el que no tenga pecado que lance la primera piedra. Bien, dice que comenzando desde los más viejos, o los mayores, hasta los más jovencitos, que todos vendrían cargados de piedras para tirársela a la mujer, empezaron a salir, sin decir nada. Ya no exigieron, ¿qué hacemos? ¿Tú qué dices? ¿Qué hagamos con esta mujer? No dijeron más nada. Quizá miraron para adentro y vieron lo que había en sus corazones, lo que había en sus almas.
había tanto pecado dentro de ellos, o más, que en la persona de esta mujer. Con lo cual, tendrían que haber cogido las piedras y haberse pegado a ellos. Pero eso no lo iban a hacer. Yo no me voy a pegar. La mala es ella. La pecadora es ella. Yo no. Vamos a justificarnos. Se fueron yendo, acallando la voz de su propia conciencia. Sí, porque fue la conciencia que Dios puso en el corazón de cada uno de nosotros. Sí, la conciencia que está ahí dentro de tu corazón y dentro del mío, la que Dios te puso para que tú reaccionaras, para bien o para mal. Y ellos acallaron la voz de su conciencia, que le dijeron, sois culpable como ella, sois culpable como ella. Ellos no quisieron escuchar eso. Cerraron quizás sus corazones y se fueron yendo, dejando el bulto al lado, dejándole el bulto a Jesús, a ver qué hace Jesús. Y se fueron todos, no quedó nadie. La ley exige justicia, pero la ley de Dios exige misericordia y amor. El mayor de los mandamientos es el amor. Sí, el mayor de los mandamientos es el amor. Y será lo único que nos moverá en este mundo para un día ir a la presencia de Dios. Hay tres cosas muy importantes: la fe, la esperanza y el amor. La fe la dejaremos aquí, porque no la llevaremos a los cielos. Ella nos ha conducido hasta la puerta del cielo. La esperanza es igual, pero el amor seguirá con nosotros, porque seguiremos buscando al que nos amó un día. Bien, sabéis, hay un texto aquí en el mismo capítulo 8 de Juan, que hemos estado comentando, este relato de la mujer adúltera, que dice Jesús, fíjese esto, es interesante que lo piense. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Se refiere al sol? ¿Se refiere a la luna? ¿A los astros que están por ahí brillando? ¿A qué se refiere? Cuando empieza el Evangelio de Juan, y vamos un poquito para atrás, el capítulo 1, versículos 3, 4 y 5, anda por ahí diciendo que Juan, el Bautista, dijo, yo no soy la luz, pero detrás de mí viene uno, él es la luz del mundo. Y cuando comenzamos Juan, dice, aquella luz verdadera, Génesis 3, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, aquellos hombres que exigían la muerte de esta mujer, les alumbró aquella luz verdadera que venía a este mundo. Y dice más el evangelista Juan, esa luz verdadera venía a este mundo, pero en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, pero los hombres no la conocieron. Los hombres no quieren la luz de Dios. Les molesta quizá los ojos, les molesta al alma, les molesta su conciencia, porque les recrimina lo malo que hacemos. Nos recrimina lo malo que hacemos. ¿Recordáis un hombre que vendió a Jesús por 30 monedas de plata? Y cuando él se dio cuenta de lo que había pasado, lo que estaba haciendo, cuando su conciencia le habló, no fue capaz de volver a Jesús y pedirle perdón. ¿Qué hizo? Fue y se ahorcó, para callar la voz de su propia conciencia. El hombre no ama la justicia de Dios, ama la justicia propia, la mía, la que a mí me conviene y la que a mí me va. Pero vamos a seguir un poco más adelante. Esta luz verdadera alumbra a todo hombre, dice así el texto bíblico, venía a este mundo.
Y Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Así que se identifica alumbrando los corazones de aquellos hombres cuando le dijo, el que no tenga pecado, empiece, el primero. Ninguno lo hizo, porque todos fueron iluminados por la luz de Jesús, pero ellos no hicieron caso. Hizo como Judas. Judas se ahorcó y estos se fueron otra vez a sus casas a seguir haciendo y seguir siendo los radicales del pueblo de Israel. Hay una cosita que vamos a ver porque es interesante, y es en el capítulo 9, cuando empezamos el capítulo 9 de Juan, digo, pues si tienen la Biblia a mano, pues cójala y verlo conmigo. Dice que hemos dejado detrás a la mujer adúltera, pero seguimos con la idea de que Jesús es la luz del mundo. Dice que empieza Juan, capítulo 9, diciendo, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y sus discípulos le dijeron, Señor, ¿quién pecó, este o su padre, para que naciera ciego? Podéis seguir leyéndolo vosotros ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 9. ¿Quién nació? ¿Quién pecó, este o su padre, para que naciera ciego? El hecho ya de por sí nos va a decir que Jesús conoce nuestras vidas. Jesús no conocía a este hombre de nada, posiblemente nunca había visto, pero sabía que era ciego de nacimiento. Jesús nos conoce desde que somos concebidos en el vientre de nuestra madre y sabe toda nuestra vida y sabe cómo vamos a terminar y cómo va a ser nuestra vida. Él la conoce y sabe que este hombre nació ciego. Ahora, lo mismo que estábamos hablando antes sobre el radicalismo del judaísmo, había algo ahí como una filosofía o una doctrina, de alguna manera no sé de dónde la sacaban, que Dios castiga con una enfermedad. Si algo malo hace uno, pues tiene derecho a ser castigado. Como si Dios estuviese un Dios que castiga, que vaya castigando a la gente, que va con la varita en la mano para cuando nos pegarnos. Esto es lo que te merece. Recordáis aquella frase, previamente los de mi edad, no tanto los más modernos de hoy, que decía que la letra con la sangre entra. Los maestros en aquella fecha, pues cada uno tenía su varita para darnos, o su regla para darnos en la mano o en el culete. Porque teníamos que aprender, por narices había que aprender. Las 4 reglas decíamos, ¿verdad? Bien, ¿Dios es un Dios castigador? ¿O somos nosotros los que nos buscamos el castigo? Atento. ¿Dios es un Dios que nos va castigando por cada cosa mal que hacemos? ¿O es que nosotros estamos pagando las consecuencias a nuestro mal andar? Bien, Jesús le dice a ellos, cuidado, ni este ni su padre pecaron para que esté ciego, sino para que la gloria de Dios se manifieste. Aquí entramos en otro tema, quizá otro día, cuando encontremos un médico que nos explique un poco mejor el tema, nos lo trataremos. ¿Quién pecó, este o su padre? Ni este ni su padre. ¿Eran pecadores los dos? Lo mismo que tú y yo, somos pecadores. Pero no son por esos pecados que este chico había nacido ciego, sino para que la gloria de Dios se manifestara en él. Habría un momento en el plan de Dios, en el gran proyecto de Dios, de que este muchacho sería sanado. Dios conoce tu vida, mi vida y la vida de cada uno de nosotros. Y sabe lo que nos va a acontecer.
y sabe cómo va a ir nuestras vidas. Por lo cual, no es por culpa de mi padre, por culpa de mi madre, sino porque yo realmente he hecho algo malo y la consecuencia es, si he bebido mucho vino, pues que pueda tener una cirrosis. ¿Sí? U otras cosas más que hay por ahí, que me puede pasar, traer una enfermedad. Pero Dios no me manda una enfermedad por un pecado que yo haya cometido. No. Será la consecuencia de mi mal andar, lo que me venga de esta manera, diciendo que si lo he hecho mal, las cosas salen después. Bien, una cosita que me gustaría que pudiéramos ver, y lo tenía anotada por aquí. Curiosamente, la luz que tenemos aquí, tenemos una serie de focos alumbrando este plató, que lo tenemos bastante iluminado. Pero cuando llegamos, esto está oscuro, no vemos nada. Pero aquí el personal de la tele pues viene y nos enciende todas las luces, y qué bien nos vemos ahora. Yo puedo leer, yo puedo mirarte a través de la pantalla. Si no hubiera luz, nada de esto. Una de las características de la luz es ver la belleza de las cosas. Este chico ciego, nunca pudo ver el rostro de su madre o de su padre. Nunca vio un amanecer, ni una noche de luna y de estrella. Él nunca pudo ver un rayo de una tormenta. Él nunca pudo ver cómo los árboles se sacuden con los vientos. Él no pudo ver nunca eso, ni las olas del mar. Esa belleza que está ahí, natural y propia, no lo pudo ver. La luz nos muestra la belleza de este mundo. Quizás, si aquellos hombres de la mujer adúltera hubiesen aceptado la luz de Dios, hubiesen visto que esa mujer era una pecadora, pero lo hubiesen amado con el amor de Dios. Pero sus corazones estaban cegados. No había ni la pizca mínima de amor en el corazón de ellos, sino de odio, rencor y todo lo que queréis ponerle ahí, porque querían matarla. Bien, este muchacho nada de eso había visto, no había visto nada de sus padres. Jesús va y va a hacer un milagro con él. ¿Y qué es lo que va a hacer? Dice el texto que Jesús escupe en el suelo, hace un poquito de barro y se lo pone en los ojos. Y le dice, mira, vete al estanque de Siloé. Es un estanque grande, estaba viendo esta semana, estos días, el relato de cómo han descubierto arqueológicamente ese estanque de Siloé, que era tremendo. Pues lo mandó allí a que se lavara la cara. Y el muchacho fue y se lavó la cara. ¿Y cuál fue la sorpresa? La sorpresa es que vio el agua. Se vio, me imagino, que se quedaría asombrado cuando él se vio en el agua. Se vio a sí mismo, cosa que nunca había visto. Ni siquiera había pensado de cómo era él. Ahora se está viendo. Pero mira alrededor y ve a los demás, tal como eran. Quizás era un paralítico, estaba allí tumbado en el suelo. Pero él nunca había visto esa belleza, esa grandeza de Dios. Verse él mismo. ¿Qué cosa, verdad? Lo que hace. Bien, veamos una cosita. Este hombre recibe la vista. Él no conoce a Jesús. Él nunca ha visto a Jesús.
¿Veis? Ahí está la grandeza de Dios. Dios te sana, Dios te salva, aunque tú no le conozcas. Pero Dios tiene un plan contigo y sabe tu vida. Y quiere hacer un milagro en tu vida en este día. Seguimos un poco y dice que la gente que lo veían, que lo conocían, porque el chico no estaba viajando de pueblo en pueblo, estaba allí en su pueblo, donde él vivía y había nacido, y la gente lo conocía. Y decía, oye, se parece al ciego. Y él decía, yo no me parezco al ciego, yo soy el ciego. Yo estaba ciego y ahora veo. ¿Y cómo fue? ¿Qué te pasó? ¿Qué hicieron contigo? ¿Quién te curó? Dice un hombre llamado Jesús de Nazaret. Me puso barro en los ojos y me dijo, ve al estanque y lávate. Y yo fui y me lavé y veo. Ahora, veáis, imagínatelo, si tú fueras el ciego, imagínatelo. ¿Cuántas personas ciegas hemos conocido en la vida? Especialmente cuanto más años tenemos, más personas ciegas hemos conocido en la vida. Pero imagínate si tú fueras el ciego. Ese hombre que podía tener 25, 30 o los años que tuviera, siempre ciego, nunca vio la luz del sol. Y ahora él puede no solamente ver la grandeza de la creación, sino verse a sí mismo, ¿cómo soy yo? ¿Cómo soy yo? Lo que estamos acostumbrados a tener el espejo en casa desde que nacemos, pues sabemos ya cómo somos. Pero imagínate este hombre. Y mira ahora para el cielo y ve la grandeza del cielo. Una noche de estrella, una noche de luna. Los que tengan mi edad pueden recordar cuando éramos pequeños y jugábamos en la calle o jugábamos en el campo, dependiendo de donde estuviésemos, y nos gustaba mirar para arriba y ver tantas las estrellas que hasta nos ponemos a contarlas. Teníamos, pues yo qué sé, se nos ocurría hasta contar las estrellas. Y si éramos algunos amigotes, pues cada uno contaba a ver quién contaba más estrellas. Este hombre nada de eso había visto. Pero ahora hay un conflicto tremendo. Nuevamente, los personajes que he citado antes, los escribas y los fariseos, no creen que este hombre era el ciego. No lo creen. Esto es un fraude, esto es una mentira. Entonces llaman a los padres. Y le dicen a los padres, le preguntan a los padres, ¿es este vuestro hijo que nació ciego? Y dice el padre, sí, claro, ese es mi hijo que nació ciego. ¿Cómo es que ve ahora? Pues yo no sé, preguntarle a él. Había aquí una cuestión. Si el padre llega a decir que era Jesús, lo echan de la sinagoga, lo echan del templo. Eran como malditos. Nadie quiere tener eso. Y dijo los padres, preguntarle a él. Él es mayorcito, preguntarle. Y él dijo, Jesús de Nazaret. ¿Y tú qué piensas de Jesús de Nazaret? Pues Jesús de Nazaret es un profeta. Y dijeron los radicales nuevamente, los radicales del judaísmo, los ciegos espirituales o físicos o religiosos, le dijeron, nosotros sabemos que en sábado no se hace eso. Y él dijo, mira, yo no sé lo que ustedes estáis pensando, pero yo sí le digo una cosa, que yo antes era ciego y ahora veo. Si es profeta, si no es profeta, no me preocupa. Yo sé que el que me dijo que fuera a lavarme la cara, yo fui y ahora veo. Ese me dijo que era. Ahora, fijaros, el tremendo impacto a este hombre, que
élite mayor del judaísmo no creyera que Jesús era capaz de sanar a este ciego. Si es profeta, dice el muchacho, o no es profeta, yo no lo sé. Pero sí sé una cosa, que yo antes era ciego y ahora veo. Y hay una cosita muy bonita que me queda por ahí que decir, y la voy a decir y termino. Jesús se encuentra con este hombre después de recibir la vista. Y entonces Jesús le pregunta, ¿cómo fue? Y él dijo, mira, fue Jesús de Nazaret, que me dio la vista. Y ¿tú le conoces? No le conozco. Porque habla contigo es. Yo soy el que te ha dado la vista. Y el hombre, desde entonces dice que empezó a seguirle. Fijaros, el tremendo impacto de este hombre. 30 años posiblemente, 40 o 25, lo que fuera, ciego, sin ver nada. Y ahora poder ver toda la creación de Dios y la grandeza de Dios. Nos quedamos con una frase de él. Yo antes era ciego y ahora veo. Cuando he visto a la persona de Jesús, cuando he creído el mensaje de Jesús, me dijo, ve y lávate. Jesús dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Sí, todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y dice una cosita más, que la sangre de Jesucristo, la que se vertió en el Calvario, por ti y por mí, nos limpia de la ceguera espiritual, de esa que estos hombres, fariseos y escribas, tenían en su alma. No podían ver ni creer que Jesús hubiese hecho este milagro. Pero este muchacho, un simple ciego, un mendigo, porque eran prácticamente mendigos, los que andaban en la calle pidiendo, creyó y dijo, Jesús, yo creo. Me gustaría que esta tarde, esta pequeña reflexión que he tenido para ti y para otros muchos que ven este programa, le toca a su alma. Pídele a Jesús que te dé la vida espiritual. Deja de ser un fanático religioso. Deja de ser un fanático religioso. No tenga la ceguera religiosa que tienen millones. Busca a Jesús, que es la luz del mundo, y dice, el que me sigue no andará oscuramente, sino que tendrá la luz de la vida. Su andar será de sabio, de entendido, de buscar a Dios todos los días. Dios te está buscando a ti, como se encontró con este muchacho. Dios te está buscando a ti, para darte la vista espiritual, para quitarte esa ceguera, para que el Dios de este siglo no te tenga ya el alma oscurecida, sino que la luz del Evangelio en la faz de Jesucristo ilumine tu alma. Y lo va a hacer si tú te lo crees. Jesús, ven, ilumina mi alma, díselo. Ven y ilumina mi alma y hazme entender lo que tú eres para el Padre y para mí. No quiero seguir, no soy más cansado contigo, pero sí decirte, busca a Jesús, búscalo. El que me busca me encuentra, él dice. Así es que yo te dejo diciéndote que Jesús es la luz del mundo, que a Él, para Él no hay nada oscuro, ni nada que Él no pueda iluminar, excepto tu corazón si tú no quieres. Pídele a Jesús que te ilumine tu alma, para que tú puedas ver la grandeza de Dios y no acuse a otros. ¿Quién pecó, este o su padre? No. No te va a condenar por tus pecados o de tu padre.
tú eres condenado por tus propios delitos, por consecuencia de no querer creer. El que cree en mí, dice el texto, y no me quiero hacer más largo, el que cree en mí no morirá eternamente, sino que tendrá la luz de la vida. El que cree en mí tiene vida eterna. Podríamos seguir. El que cree en mí tiene vida eterna. Yo tengo este libro. Yo tengo este rótula. Dice Jesús, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Tú quieres tener la vida eterna? Pídesela y Él te la va a dar. Que Dios te bendiga. En esta tarde no tenemos invitados. A Jesús le tenemos con nosotros, que nos está viendo, nos está escuchando y nos está dirigiendo en todo esto. Y está hablando en tu casa, en tu corazón ahora mismo también. Que Dios te bendiga. Bendiga a tu familia, a tus hijos, a tus nietos, si es que los tiene. ¿Verdad? Que Dios te bendiga. Nos vemos la semana que viene. Mi alma te exalta, oh Señor. Mi espíritu danza en tu presencia. Eres mi gozo y mi amor, la fuente de toda mi existencia. Desde lo profundo de mi ser brota un canto de gratitud. Tu bondad me hace estremecer y proclamar tu santidad.